Hola, Buen día. Buen día. Hola, buen Buen día. día. Buenos Hola. días. Ya. Tenemos un minutito más que entren algunos más que están allí en la sala y ya arrancamos. Bueno, ¿vos qué querés? Bueno, ya más o menos saben, mientras van entrando los demás, ya más o menos saben de qué va la cosa. Los que ya tengan alguna cuestión que quieran consultar, le van levantando la mano. Los temas de esta, como hizo ahí Kiara y Luciano, que ya están... tengo varios, perfecto. En un cachitín ya arrancamos con ustedes. Los temas que corresponden a esta clase de consulta son los que van con el material número 2, ¿sí? Que son básicamente el equilibrio de cuerpos rígidos solos, ¿sí? No sistemas planos vinculados, que es lo que sería la tercera clase, sino el análisis de los sistemas rígidos en forma aislada. En la clase pasada vimos el análisis del equilibrio del punto, cómo hacemos para que el punto no se quede quieto, para que el punto se quede quieto, qué condiciones son necesarias y dentro de esas condiciones qué cuestiones había que revisar y qué cuestiones había que cumplir. Y la clase de hoy tiene que ver, podemos ver si quedó alguna duda pendiente respecto de la parte anterior, de puntos, y si no, entramos directamente a la parte del análisis de los cuerpos, ¿sí? Y la división, después que hacemos nosotros en sistemas planos y demás. Bueno, ya a partir de ahora, que ya estamos bastante tarde, hasta aquí los que están, y arrancamos. Yo voy a sacar el sonido, porque si no, ahí va. Bueno, arranquemos con Kiara. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre. Sí, se pronuncia bien. Perfecto. Buen día, profe. Buenísimo. Buen día. Profe, en la parte de determinación de reacciones del vínculo, cuando habla de cómo calcular estas reacciones, hace una diferencia entre la condición cuantitativa de estabilidad y la condición geométrica de estabilidad. Pero Sí. no termino de entender cuál es la diferencia. Ahí, creo que estás mezclando dos cosas. La primera cosa es, una cosa es calcular reacciones de vínculo y otra cosa es hacer análisis de estabilidad. Son dos cuestiones diferentes. El análisis de estabilidad lo hacemos para determinar si el sistema va a ser estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Quiere decir que no se vaya a mover, o no vaya, cuando hablamos de movimiento, a cambiar su configuración, ¿sí? Por ejemplo, una columna pasar de estar recta a estar acostada, digamos, eso sería un cambio de configuración. Y lo que hacemos es analizar qué condiciones hay que cumplir para que eso ocurra para cualquier sistema de cargas que está actuando sobre ese elemento estructural. O sea, nosotros vamos a hablar de chapas, de placas, qué sé yo, porque vamos a hacer una división y trabajar con sistemas planos, pero en realidad lo que ustedes por allí van a haber dibujado como papitas por ahí en los apuntes o cosas con formas raras, básicamente van a hacer referencia a elementos estructurales o partes de estructuras completas. Entonces, la primera parte es analizar la estabilidad, saber si la vinculación está bien, primero si hay en cantidad suficiente de vinculación y segundo si esa vinculación está correctamente colocada, ¿sí? Entonces allí tenemos la separación entre las dos cosas que me preguntabas vos. Una cosa es el análisis cuantitativo, que es si tengo la cantidad de vínculos que proveen las condiciones o las restricciones para los grados de libertad o las posibilidades de moverse que tenga el sistema que estoy analizando, y después tenemos las condiciones geométricas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las condiciones geométricas son condiciones que tienen que ver con el tipo de limitación que produce cada vinculación, o cada combinación cuando vayamos a ver sistemas planos. Entonces, por ejemplo, un vínculo, tenemos tres tipos de vínculos, ya hablando estrictamente de sistemas planos. Estos mismos vínculos se pueden reproducir en el espacio, digamos, si no tuviéramos la restricción, pero en principio trabajamos con sistemas planos porque son más fáciles de abordar, porque hay menos cantidad de grados de libertad, menos cosas para revisar, básicamente.
Entonces tenemos tres tipos de vínculos: el vínculo simple, el vínculo doble y el vínculo triple, si no quiere, que sería el empotramiento, el vínculo de tercer grado. Cada grado dice, básicamente me dice cuántas restricciones pone la vinculación. El vínculo de, de primer grado es una sola restricción, el vínculo de segundo grado, que es el vínculo doble, son 2 restricciones, el vínculo de tercer grado son 3 restricciones. Esas restricciones tienen que ver con la posibilidad de moverse que tienen las cosas en el plano, ¿sí? Ya hablando de sistemas planos. Entonces tenemos, las restricciones que podemos tener son los desplazamientos en el plano y la rotación contenida en el plano, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, los vínculos simples restringen estrictamente en una dirección y no restringen ni en la dirección perpendicular ni restringen en la rotación. Entonces, si vamos a combinar un sistema que tenga 3 vínculos simples, por ejemplo, la condición geométrica que hay que revisar es que esos vínculos simples no sean concurrentes a un punto. ¿Por qué? Porque eso produciría la rotación, o permitiría la rotación alrededor de ese punto de concurrencia. Entonces, de los 3 grados de libertad que nosotros necesitamos restringir, que son las 2 traslaciones en cualquier dirección, quiero decir, en cualquier orientación que uno quiera, no tiene que ser vertical o horizontal, uno lo orienta como quiere, y la rotación, estaríamos restringiendo solamente las 2 traslaciones, porque la rotación estaría permitida. Entonces, el análisis geométrico tiene que ver con eso, tiene que ver con la restricción que cada vínculo produce, solo en combinación con otros vínculos, y ver que no se produzcan grados de libertad, o que no existan realmente grados de libertad o posibilidades de moverse debidas a una mala vinculación. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. El análisis cuantitativo lo único que es hacer la cuenta. Es decir, bueno, yo tengo una chapa, la chapa tiene 3 grados de libertad. En general yo les recomiendo que ustedes revisen, cuando hacen este verso en el sentido poético, digamos, cuando uno dice, bueno, una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad, bueno, asócienle para complementarlo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los 3 grados de libertad que tiene la chapa en el plano? Las 2 desplazamientos en el plano y la rotación contenida en el plano. Entonces, ¿cómo lo restringo? Bueno, necesito 3 condiciones de vínculo. Bueno, ¿qué tipos de vínculo puedo tener? Bueno, el vínculo simple, el vínculo doble, el vínculo empotrado. ¿Qué restringe cada uno? ¿Y qué condiciones tengo que cumplir para las combinaciones? El vínculo empotrado no necesita ninguna condición, porque el vínculo por sí mismo lo restringe todo. Entonces ahí no hay condición geométrica. El vínculo, luego puedo tener 2 posibilidades más: un vínculo doble y un vínculo simple, o 3 vínculos simples. Esas son las 3 opciones para un solo elemento. Acá no hay mucha diversidad. El vínculo doble y el vínculo simple, ¿qué tengo que revisar? ¿Cuál sería la condición? ¿Por qué primero un vínculo doble y un vínculo simple me sirven? Cuantitativamente, porque tengo una sola chapa que tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Un vínculo doble restringe 2 y un vínculo simple restringe 1. ¿Sí? Estos vínculos restringen solo desplazamientos. El vínculo doble restringe 2 desplazamientos, el vínculo simple restringe 1. Pero en su combinación evitan que la cosa, si están bien puestos, evitan que la cosa ni se desplace ni rote. ¿Sí? De aquí que a nosotros nos interesa controlar esta convergencia, que puede llegar a ocurrir con la dirección del vínculo simple a otras cosas, porque puede ser que, como ninguno de los vínculos restringe la rotación per se, sino que la estamos restringiendo de una manera indirecta, ¿no? Esta convergencia podría hacer que en realidad la rotación realmente no se limite. Entonces, por eso la condición geométrica digamos, de controlar la dirección del vínculo simple con respecto a otras cosas. Con respecto a las direcciones de otros vínculos simples, si tengo varios, o con respecto a la posición del vínculo doble. ¿Por qué? Porque un vínculo doble es equivalente a 2 vínculos simples puestos en el mismo lugar, uno perpendicular al otro. ¿Sí? Un vínculo doble es como si fuera, recuerda, un vínculo simple es como si fuera una biela, un vínculo doble es como si fueran 2 bielas que llegan al mismo punto. ¿Sí? Es la misma cosa, porque una biela restringe 1 grado de libertad, que es un desplazamiento en su dirección. Si pongo 2 juntitas, tengo 2 grados de libertad en 2 direcciones restrictas en 2 direcciones distintas. Eso sería el equivalente a un vínculo doble, digamos, si los combinamos o los descombinamos. Así que, de allí la diferencia. No nos sirve solamente contar, ¿sí? Porque muchas veces, y yo hago mucho énfasis en esto, no, la condición cuantitativa, donde uno dice, tengo tantos grados de libertad, tengo tantas condiciones de vínculo, entonces la cosa es estable, es una condición necesaria, o sea, tiene que haber por lo menos tantos vínculos como grados de libertad, pero no es suficiente, justamente porque nosotros tenemos que restringir 3 grados de libertad, y hay uno de ellos que si lo hacemos con vínculos, que no es el empotramiento, lo vamos a restringir de manera indirecta, porque los vínculos no lo hacen directamente, vamos a agarrar las cositas de distintos lugares para evitar la rotación. Entonces es muy importante controlar que no se produzca ese efecto.
La rotación se puede producir por dos cosas, o porque tres vínculos simples concurrentes a un punto, la cosa rota alrededor del punto de concurrencia. Puede ser porque el vínculo simple mire al vínculo doble. El vínculo doble no tiene dirección, se dibuja como un triangulito, pero no tiene dirección, ese no miramos a dónde mira. Ese no tiene ningún sentido hacer una rayita para ver, a veces nosotros en el práctico se lo ponemos a propósito para interpelarlos a ustedes a que piensen si esa información me sirve o no me sirve, pero allí no hay dirección. Solamente el vínculo simple. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como el vínculo doble es como si fueran dos bielas a un punto, si el vínculo simple mira a su vez a ese, es como si tuviera la concurrencia. El vínculo simple mirando al doble es el equivalente a la concurrencia de los tres simples a un punto. Es literalmente lo mismo. Esas serían como los dos casos de concurrencia sobre estos vínculos, que fíjense que restringirían la rotación si estuvieran bien puestos, si no existiera la concurrencia. Había la concurrencia, no lo hacen. Y el tercer caso, que es un caso tal vez más abstracto, es cuando tengo los vínculos todos simples, todos paralelos. Si yo tengo tres vínculos simples que son todos paralelos, esos no se cortan en ningún punto propio, no se cortan en la hoja, si trazo la recta no se van a cortar, pero se cortan en el infinito. ¿Sí? Eso en realidad tendría que llamarles a ustedes la atención, porque si tengo todos los vínculos restringen de movimiento en la dirección vertical, que sería tres vínculos simples paralelos, por ejemplo, para arriba, nada restringe el movimiento en la dirección horizontal. Entonces la cosa se me va a mover es como si fuera un carrito de supermercado. ¿Bien? Eso sería la concurrencia en un punto impropio, se cortan en el infinito. Tal vez ustedes en matemática habrán visto que las rectas paralelas se cortan en el infinito. Bueno, esto es literalmente eso. Si nosotros las direcciones paralelas y todos los vínculos son paralelos, tienen concurrencia en un punto impropio, en un punto infinito. Más abstracto aún, eso produciría una rotación de radio infinito. O sea, porque uno dice, bueno, se cortan en un punto, hay una rotación. Sí, es una rotación de radio infinito, que es un desplazamiento. ¿Sí? Piénsenlo como para traerlo a dimensiones, a cosas, porque uno habla del infinito, del qué sé yo. Cuando ustedes se desplazan a lo largo de una calle, en Bahía Blanca, ustedes perciben que se mueven en línea recta, pero en realidad ustedes están moviéndose en una superficie curva, que es la curvatura de la Tierra. Lo que pasa es que la curvatura es tan grande, tendiendo a infinito respecto de nuestra propia perspectiva, que parece que estamos en una línea recta. Es esa misma idea, digamos. Si se cortan en un punto impropio, el radio de la circunferencia es tan grande que el movimiento, en lugar de ser una rotación, va a ser un desplazamiento en la dirección perpendicular, digamos, la dirección perpendicular a todos los vínculos. Digamos. Esa es un poco la idea. Bien, buenísimo, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, Bien, sigamos con... Sí. No, que hable la otra chica que... Yo, perdón que te interrumpa, pero tenía una duda más o menos por esto, así después no volvíamos a repetir. Dale, sí, me parece. Eso, déjame aclarar algo. Si van teniendo, si hay cosas que yo voy diciendo y hago una pausa y ustedes quieren preguntar algo del mismo tema, súmense, así no vamos para atrás. Está buenísimo. No hay problema. Perfecto, gracias. Yo tengo una duda de cómo acomodar los vínculos todavía. O sea, no logro darme cuenta o sea, entendí los ejemplos que hay en el PDF y en la clase, pero no entiendo cómo armar nuevos ejemplos, vamos a decir. Bien, más que nada con lo que son vínculos simples. Bien, en principio no es algo que nos ocupe a esta altura. O sea, nosotros, está buenísimo lo que estás tratando de hacer, o sea que estoy como tratando de ir un paso más allá, pero en principio ahora lo que nos ocupa es sobre un caso que vos tengas enfrente, que puedas identificar bien la estabilidad de las cosas. O sea, que entiendas bien la parte geométrica, que entiendas bien la parte cuantitativa. La parte cuantitativa es fácil, porque es contar palitos, digamos. Pero es más que nada entender bien la parte geométrica. Eso es lo que nos interpela ahora. La parte de producir elementos estables es una cosita que vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Después por allí vamos a pensar en esta... En realidad, solamente para responder tu respuesta y no dejarte sin respuesta. Lo que hacemos cuando queremos producir un sistema estable es el proceso inverso al proceso del análisis. Si vos cuando haces el análisis, lo que decís es, yo tengo una estructura, me fijo cuántos grados de libertad tiene, en este caso es un solo elemento, entonces tendrán 3 en las chapas. Bueno, tiene 3 grados de libertad, ¿cuántos vínculos tiene tantas condiciones de vinculación entre vínculos simples, dobles, lo que sea. Respeta. Luego me fijo y hago el análisis geométrico. ¿Cómo hago el análisis geométrico? Me fijo que no exista concurrencia, el vínculo simple al doble, entre 3 vínculos simples y tal.
Ese sería el proceso de ida, que es el que estamos haciendo nosotros. Si vos lo querés hacer para producir vos una estructura estable, yo soy lo que está queriendo hacer Julieta, se lo recomiendo a todos. Es un muy buen ejercicio, digamos, para terminar de entender, o sea, no solamente analizar lo que yo tengo, sino, digamos, ver cómo puedo yo generar esto mismo. Es el mismo proceso inverso, o sea, vos tenés una estructura. Lo primero que tenés que decir, bueno, este elemento, en principio estamos acá con una sola chapa, después tenemos sistemas de chapas vinculadas. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 3, entonces necesito poner 3 condiciones de vínculo. ¿Bien? ¿Qué condiciones voy a poner? Después, esto ya es una decisión personal. ¿Qué voy a poner? ¿Pongo un empotramiento? Bueno, listo, el empotramiento me olvido. ¿Qué opciones tengo? Alternativas, un vínculo doble y uno simple. Si, por ejemplo, si tuviera una estructura en forma de arco de fútbol, lo lógico sería, si uno lo piensa desde la arquitectura y de la construcción real, es que yo apoye las dos patitas de abajo, o sea, no le voy a poner un empotramiento a un lado y dejar colgando la otra, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, voy a poner 2 vínculos abajo. Bueno, ¿qué vínculos pongo? Uno doble, por ejemplo, y uno simple. ¿Cómo los voy a acomodar? El vínculo doble no tiene dirección, o sea que no importa. O sea, alguna vez que ese punto no se va a desplazar y listo. Es un triangulito, pero no importa cómo lo oriente, ya está. Lo que me queda es el simple. Ahí sí puedo decidir qué dirección voy a restringir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la condición geométrica para de partida, como punto de partida, hacer que el sistema no sea inestable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el vínculo simple orientado de tal manera que no concurra al doble. ¿Sí? Ese sería el uso de la condición geométrica, pero al revés. En lugar de controlarlo vos imponer la condición. ¿Sí? Jorge, discúlpame. Entonces, en ese caso que estás planteando vos, ¿cuál es el que limita la rotación? En el caso de, si vos tenés un vínculo doble y un vínculo simple, el que limita la rotación es el vínculo simple. ¿Sí? Porque el vínculo doble, vos pensalo al revés. Si tuvieras, si le sacamos el vínculo, voy a dibujar porque si no el aire es como que se pierde un poco. A ver, si podemos. Todo es más lindo con dibujitos. Además, esto que voy a hacer yo ahora, y lo que vengo haciendo yo, que es hablar en el aire sin dibujar, es algo que no quiero que hagan ustedes, así que lo voy a empezar a hablar con el ejemplo. Una consulta con este tema. Sí. Si el sistema de chapas tiene 3 movimientos, Sí. ¿el de placa tendría 2? Ahí vamos. Déjame, recordármelo en un minutito, terminamos con chapas y después vemos por qué el de placas tendrá 2 o todos con los que tengo, para no irnos de tema. Entonces, pongámosle que uno tiene la estructura más sencillita que a mí se me ocurre, por lo menos, que es una estructura así, un arquito. ¿Sí? Esto en realidad ustedes dirán, bueno, es un arco con un coso cuadrado ahí arriba, qué sé yo, a mí no me interesa. Pero si uno le empieza a agregar cositas y agregarle adornos y le pone cosas en el medio de esta manera, se encuentra con un elemento arquitectónico hermoso que tenemos que entrar al parque. ¿Sí? Entonces fíjense que en realidad esto no es más que algo que podría ser, por ejemplo, una forma muy básica, muy elemental, de analizar otro elemento estructural que sería, por ejemplo, el arco del parque. Solamente para ponerlos en contexto, o sea, que nosotros dibujemos estas 3 rayas no significa que estas 3 rayas sean una cosa abstracta ida del lugar, es simplemente una forma muy simplificada de analizar un problema mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, yendo a la pregunta estrictamente, este sistema, así como yo lo tengo planteado, es una sola chapa, porque es un elemento rígido, no tiene vinculaciones entre los elementos. Las vinculaciones entre los elementos podrían estar, por ejemplo, acá, que eso aparece después en sistemas planos vinculados. Entonces, esto sabemos que como punto de partida tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Y luego nosotros necesitamos 3 condiciones de vínculo. ¿Sí? Que pueden ser 3 vínculos simples, lo voy a hacer con los dibujitos. Yo lo dibujo, voy a dibujar así en cualquier dirección, que también son las bielas, digamos, es la misma cosa. Pueden ser 2 vínculos, uno doble, perdón, vamos a hacer así, este más este, o puede ser, vamos a hacer opción 1, opción 2, opción 3, el vínculo empotrado. El vínculo empotrado acá, como les decía yo, es como, no parece tener mucho sentido porque tengo 2 patas al suelo, entonces no tiene mucho sentido poner el vínculo empotrado, por ejemplo, en un lado, lo pongo acá,
pensando esto como un arco, ¿sí? que sostendrá algo desde acá arriba, porque si pongo el vínculo en punto de acá, acá no está apoyado en nada, entonces como no tiene mucha pinta de estructura en serio, ¿no? Entonces lo lógico sería quedarnos con alguna de estas dos opciones. Opción número 1, empiezo y digo, bueno, el vínculo, vamos a poner el vínculo doble primero, pongo esto. Recuerden que el vínculo doble no mira, ¿sí? Yo hago mucho énfasis en esto porque es algo que suele despertar dificultad. El vínculo doble tiene un triangulito, pero si yo dibujo el triangulito así, o si lo dibujo así, o si lo dibujo así, da exactamente lo mismo, porque en realidad está dibujado como un triangulito solamente a los fines de pensar que, de hecho lo voy a dibujar así a propósito, que este punto, el punto de acá, ¿sí? Puede rotar alrededor de ahí, ¿sí? Como ese triangulito termina en una puntita, en estructuras eso nos da la idea de poca rigidez a la flexión y nos da idea de que la cosa puede rotar alrededor de eso. Esto lo van a tal vez entender a lo largo de la materia cuando hablemos de rigidez a la flexión y demás, pero es como que nos lleva a esa idea, el vínculo, la simbología del vínculo nos tiene que conducir a eso. Claro, disculpame, en Entonces, este caso, entonces está bloqueando el desplazamiento en el eje Y y en el eje X. Por eso es exacto. que no restringe la rotación. Exacto, el vínculo doble restringe desplazamientos en cualquiera dos direcciones perpendiculares entre sí. Puede ser la dirección vertical y la horizontal, puede ser una dirección así inclinada, puede ser cualquiera dos direcciones que ustedes elijan. No tienen que ser la vertical y la horizontal. Hago énfasis en esto porque por allí en algún momento puede llegar a aparecer un ejercicio que tiene una forma así, y a veces es más fácil resolver resolver la estructura pensando las reacciones de vínculo que están relacionadas con esos desplazamientos en direcciones alineadas con la propia estructura y no necesariamente horizontal y vertical. Entonces no se queden con la idea fija de que es horizontal-vertical. ¿Sí? Son dos direcciones, nosotros las tomamos digamos, perpendiculares entre sí porque las podemos elegir y porque nos conviene que sean perpendiculares porque sí, de esa manera son independientes. Y no se ¿Sí? cuentan todas las rotaciones, ¿no? O sea, se le dice que tiene una rotación y listo, y vos lo restringís ¿Al vínculo decís o a la estructura? a la estructura. La estructura, como es una estructura, no tiene muchas rotaciones, en principio. La estructura, como es un sólido, ¿sí? Como esto que vos tenés acá, es como la calculadora, ¿sí? No sé si ustedes ven mi cámara, yo no la veo, pero si yo la voy a dibujar. Si yo tengo la calculadora, así, con todas las teclitas, es un sólido, es algo, dibujo la calculadora porque es algo que ustedes probablemente tengan a mano. Entonces, la calculadora, a ver si puedo hacer acá bien. La calculadora puede rotar, pero puede rotar, esperen que a ver si puedo hacer que esto gire, efectivamente. Puede rotar, pero puede rotar, digamos, así, o sea, no es que tiene muchas rotaciones. ¿Sí? Yo después lo que voy a hacer es, si yo ato la estructura en algún lugar, como lo acabo de hacer acá, ¿sí? Entonces allí estoy diciendo respecto de dónde va a rotar. ¿Sí? Si está libre va a girar, y no es que tiene muchas rotaciones, gira, punto, es un solo elemento. A lo sumo podrá decir giro horario, giro antihorario, pero no tiene muchas opciones más que girar para un lado, girar para el otro, no hay más que eso. Acá lo que estoy diciendo es esto puede, como yo he restringido los desplazamientos de este punto, específicamente el punto de acá, entonces esta cosa puede rotar alrededor de ese punto, ¿sí? O puede rotar para allá, y nada más. ¿Sí? Ese es el único grado de libertad que tiene ahora esta estructura. ¿Sí? Acá tengo una estructura que tiene, o un elemento que tiene 3 grados de libertad, y le puse un vínculo que restringe 2. ¿Cuáles 2? Los desplazamientos. ¿Dónde los restringe? Específicamente, los restringe acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura al moverse así, en realidad este punto se ha desplazado una cierta cantidad, pero el movimiento en su conjunto es de una rotación. ¿Hasta acá más o menos me siguen? Sí, sí. Bien. Esperen que veo que hay un mensaje en el chat. Profe y compañeros en la sala de espera. Bien, les comento, de paso les cuento a todos. La clase empezó 8:30, 8:35. ¿Sí? A partir de más o menos 15, 20 minutos, nos quedamos los que nos quedamos, porque si no, yo les termino de contestar a ustedes, y los que entran a las 9 de la mañana van a volver a preguntar, no se enganchan a la clase en cualquier momento, entonces, si no llegan más o menos en horario, esperan a la clase de práctica. ¿Sí? Entonces, a los compañeros que están en la sala de espera, gracias por el aviso. Les pueden avisar que se pueden sumar a la clase de práctica a las 10:15. A partir de ahora nos quedamos los que estamos acá. Jorge, te hago una pregunta. La clase de práctica siempre es 10:15 y la teórica empieza a las 8:30.
La clase de teoría siempre empieza a 8:30. La Ok. clase de práctica puede empezar 10, 10 y cuarto, dependiendo más o menos Ah, cuándo terminemos nosotros, ¿sí? Porque si terminamos a las 10 tal cual, por ahí nos tomamos un ratito para que ustedes tengan un respiro y no salgan de acá y entren a la otra y tengan 3 horas de clase seguidas, nada más por eso. buenísimo. Hoy empezamos 10 y cuarto particularmente, porque yo quiero terminar a las 10 con ustedes. Como yo voy a participar de esta clase, ustedes son un montón, y necesitamos dividirlos en grupos más chicos para que la clase sirva. Entonces, yo me voy a sumar a la parte práctica y yo necesito un ratito de tiempo entre que termina la clase y empezamos, y además para terminar de redondear cosas con la asistente que armó la idea de la clase, y yo no he tenido tiempo de charlar del todo con ella. Nada más que por eso. Pero normalmente va a arrancar unos 10-15 minutos después que terminemos nosotros. Si terminamos muy temprano, empezarán a las 10, y si terminamos más bien tarde, empezará 10 y cuarto. Es más o menos ese el paso. En realidad, las clases son como un bloque, digamos. No es que... No tendría mucho sentido que ustedes no vengan a teoría y después vengan a práctica, solo a práctica. Digamos. La idea, como vamos a ir avanzando en consultas sobre los temas de teoría, la idea es que vengan a todo el conjunto, digamos, pero después cada cual decide. Sí. No, disculpa que te interrumpí. Lo No, que sí. quería preguntar era que la otra vez nosotros tuvimos en comisiones las prácticas, pero se cortaba cada 40 minutos y teníamos que ir con otro ayudante aleatorio. Sí. No sé si habrá alguna forma de resolver eso, porque nos pasó que estábamos en medio de la consulta y teníamos que volver a empezar todo de nuevo y nunca se terminaba de Sí, resolver. sí, disculpen la cosa. Me tomo 5 minutos y sigo. La Universidad del Sur, si cuando ustedes entraron vieron que esto decía UTN, seguramente si han prestado atención al cartelito de entrada. Esto no dice Universidad del Sur, digamos. Yo como doy clases en la UTN también, este es un Zoom que la UTN me dio a mí para dar clases en aquella universidad, y que yo un poco, ustedes no le cuenten a nadie, pero lo estoy usando también para trabajar con la Universidad del Sur. La Universidad del Sur no nos da a nosotros estas herramientas. Para poder trabajar con la Universidad del Sur necesitamos pedir permiso con un Zoom y pedir turnos, y es realmente bastante engorroso. Entonces, hasta que eso finalmente se resuelve, por ahí lleva unos días. En el transcurso de las próximas clases, supongo que lo tendremos un poco resuelto, digamos eso. Pero siempre nos pasa que hasta que pedimos el horario, que nos asignan el horario, nos arma la reunión de Zoom de la universidad, porque yo no puedo pedir 3 reuniones de Zoom en paralelo, puedo pedir una sola. Ahora van a haber 3, porque son tres grupos que a su vez vamos a dividir en grupos más chiquititos, entonces necesitamos que sean 3 reuniones distintas. Es medio, disculpen la desprolijidad, pero bueno, es una cuestión administrativa, operativa, que nuestra universidad, como no es más chica que UTN en general, no tiene los recursos para darnos a todos los docentes estas herramientas, entonces como que hay que arreglarse con lo que hay. A año y medio todavía de pandemia seguimos en estas condiciones. Estoy al tanto que ocurrió eso, porque los ayudantes me comentaron que por ahí quedaron medio colgados. Estamos viendo cómo resolverlo para que no vuelva a pasar. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, tenemos esta estructura. Ya le pusimos un vínculo, ya le pusimos el vínculo doble. Ya sabemos que si le ponemos un vínculo doble para volverla isostática, ya sabemos que le vamos a tener que agregar un vínculo simple, ¿sí? Por la condición cuantitativa, o sea, pasando por esta cuestión de ya tengo 3 grados de libertad, con este restringo 2, y bueno, me falta uno solito. Entonces ahora uso la condición geométrica para poner el vínculo simple, pero ponerlo bien puesto. Entonces, acá es un poco trivial, digamos, porque hay una sola forma en la que el vínculo simple no funciona. Digamos, en cualquier otra orientación, el vínculo va a andar bien. Pero lo que voy a hacer es poner el vínculo simple. ¿Dónde lo puedo poner? Lo puedo poner donde yo quiera. ¿Dónde tendría sentido ponerlo? Y en la otra patita, ¿sí? Entonces uno pondría el vínculo simple así, en principio, pensando que la carga de peso viene en este sentido, y voy a orientar el vínculo de manera tal que se aproveche en la dirección en la que se transfiere la carga, digamos, y lo pondría así. Yo ya lo pongo así, ahí voy. Yo ya lo pongo así pensando en que esta alineación es la que no se tiene que cumplir, ¿sí? Yo tengo que evitar que el vínculo simple, en este caso, mire al vínculo doble, ¿sí?
Y es el vínculo simple el que Perdón. no tiene que mirar al doble. ¿Sí? Y no al revés, no me importa esto. Porque el vínculo doble no mira para ningún lado. Porque el vínculo doble restringe en dos direcciones. ¿Sí? No tiene dirección en particular. ¿Sí? El vínculo doble tiene cualquier dirección, o sea, no, restringe dos, entonces no tiene direccionalidad. ¿Sí? Es un punto vinculado. Acá esto permite, digamos, restringe en esta dirección y permite en la otra. Entonces sí tiene dirección. Entonces acá lo que voy a hacer es poner el vínculo simple y ponerlo de tal manera que no mire al vínculo doble. Un poco como lo puse yo así. Lo que no habría que hacer es ponerlo, por eso digo que acá hay una sola opción para hacerlo mal, no es muy difícil, es poner el vínculo simple así. ¿Y eso deja de ser un sistema isostático cuando lo pones así, que mire? Sí, ahora vamos a ver por qué. Físicamente, digamos. Empecemos por la idea básica. Si yo tengo el vínculo doble, esta cosa puede girar, y puede girar, por ejemplo, así. ¿Sí? Rota para este lado. ¿No? ¿Hasta acá estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para que no gire? Y lo tengo que agarrar de algún lado. Entonces lo voy a agarrar, y lo voy a agarrar, por ejemplo, de acá. ¿Sí? Ahora, como esto es un sistema rígido, es decir, indeformable, si yo quisiera hacerlo rotar alrededor de este punto, se me tiene que separar del punto original que yo tenía acá, porque este punto no permite el desplazamiento en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo impido yo la rotación? La impido a través del vínculo, la rotación alrededor de este punto, ¿no? La impido a través del vínculo simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fijar este punto, fijarlo en el sentido, en este caso así vertical, lo que estoy evitando es que esto se pueda desplazar, perdón que me quedó ahí bastante feo, ahí, que esto se pueda salir de este lugar, ¿sí? Que sería lo que antes hacíamos por acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el vínculo simple, en combinación con el doble, es lo que restringe los 3 grados de libertad. El vínculo doble restringe los 2 desplazamientos, y el vínculo simple, en combinación con el doble, restringe la rotación. ¿Sí? La rotación que el vínculo doble permite por sí solo, la restrinjo porque este vínculo no deja que este punto se me vaya para arriba. ¿Sí? Es la restricción que pone el punto. ¿Sí? Fíjense en que en combinación los dos, que suman 3 restricciones, estos restringen solo desplazamientos cada uno, pero en combinación puedo restringir desplazamientos y rotaciones. ¿Sí? Esta cuestión de las rotaciones es la que tenemos que controlar, por eso controlamos la concurrencia y tal. Pongámosle que pasemos hasta acá, vamos por pasos, hasta acá más o menos me siguen la idea. Sí, profe, perfecto. Profe, ¿y cómo sería si estuviera mirando al mismo punto del doble? O sea, ¿qué movimiento podría ser? Como si... La misma rotación, es buena la pregunta, está bueno que la pregunten si no se dan cuenta. Si yo tengo esto así, ¿sí? Acá el movimiento en este sentido está permitido. ¿Sí? Acá tenemos esta alineación. Recuerden que es la alineación de este con aquel y no en la inversa. ¿Sí? No hay alineaciones cuando, o sea, el vínculo doble, de hecho lo voy a dibujar para otro lado, solamente para jugar, lo voy a dibujar así. Este no tiene alineación, lo pueden dibujar para donde ustedes quieran, o sea, da lo mismo. ¿Sí? Lo que vamos a controlar es lo mismo. Entonces, de hecho lo voy a ir cambiando de lugar, o sea, a lo largo de la clase solamente para jugar. Cuando este vínculo mira para acá, ¿sí? Y en realidad no es tanto lo que mira, o sea, este vínculo yo lo podría poner así, para allá, y es lo mismo. O sea, la cuestión es que la dirección de restricción del vínculo coincide con la posición de la articulación del vínculo doble. Esa es la cuestión. Si yo quiero desplazar esto para acá, lo que va a pasar es que el vínculo se puede desplazar para arriba, ¿sí? Porque no restringe el movimiento en el sentido vertical. ¿Sí? Entonces la rotación va a estar igualmente permitida. ¿Sí? Yo a esto lo traigo, me lo llevo, le genero esta rotación, y este vínculo, como se puede desplazar para acá, se viene a parar para acá arriba, porque para acá se puede mover. ¿Sí? Es para donde se puede mover, y la cosa se mueve tranquilamente. Entonces deja de ser estable. O sea, este vínculo es lo que nosotros llamamos vínculo aparente. ¿Sí? ¿Por qué es aparente? Porque suma la cantidad, ahí voy, porque suma un grado, o sea, si uno hace la cuenta, si tengo 2 grados de libertad para este, más 1 grado de libertad para este, sumo los 3, está fantástico, condición cuantitativa se cumple, pero la condición geométrica no. ¿Sí? Por eso la condición geométrica es tan importante, es casi más importante, le diría, que la cuantitativa, porque si uno logra verificar todo en forma geométrica, la cuantitativa se verifica por extensión. Bien, ¿qué más? Sí.
Sí, te iba a preguntar si este sería el único caso entre un vínculo doble y un vínculo simple en el que la condición geométrica no se cumple, o hay algún Exacto. otro. No, la condición es que el vínculo simple no mira el doble, es la única condición. De hecho, si ustedes miran en la punta, no hay otra condición. O sea, lo que está en la Ok. punta es lo que hay, no es que yo les dejé casos así. De hecho, los separé en los 3 casos, o en todas las posibilidades, para que las tengan todas allí. No hay otras opciones. Eh, Y en el caso de que hubieran 3 vínculos simples, ahí vamos. ok. Profe, Es la yo no misma, es la entiendo, misma. Sí, sí, sí. yo no entiendo bien, o sea, cómo sería cuál sería la diferencia entre uno simple y uno doble, o sea, si lo podrías como llevar a la realidad en un ejemplo. El, la diferencia en principio es conceptual más allá de la realidad, por eso te saco de ahí y te traigo de vuelta para la materia. Para la parte del concepto. El vínculo simple, permite, restringe el movimiento en el sentido vertical, ¿sí? Y permite la rotación alrededor del punto, por eso el triangulito, ¿sí? Todo lo que tenga forma de triangulito en realidad está pensado porque se supone que en el punto, en la puntita del triangulito, las cosas pueden girar, ¿sí? De allí que los dos son triangulitos porque la rotación está permitida. Y esta rayita que se le pone acá es porque se permite el desplazamiento en el sentido opuesto, ¿sí? Ujú. En la realidad no de estructuras, eso sería el equivalente a un carrito de supermercado, ¿sí? Esto. El carrito de supermercado tiene unas rueditas, ¿sí? Cuando vos le pones cosas al carrito de supermercado, las cosas no se caen. ¿Sí? Las cosas quedan arriba, están sostenidas por el carrito del supermercado. Entonces verticalmente están sostenidas. Ahora, si vos empujás el carrito de supermercado, el carrito se desplaza, ¿no? ¿Sí? Entonces sería equivalente a esa misma idea. Este tipo de vínculos puede ser, por ejemplo, si uno lo quiere ver en la materialidad, en la realidad material, suelen ser los vínculos que se ponen, por ejemplo, cuando se pone tirantería de madera, ¿sí? ¿Por qué? Pues la tirantería de madera, normalmente, ¿qué se hace? Cuando uno tiene una casa y quiere hacer una galería, por ejemplo. Cuando uno tiene el muro, ¿sí? Y acá en el muro se ponen unos elementos así en forma de U, a veces, si no se embute la madera porque no se quiere romper la pared o alguna cosa de eso, se ponen unos elementos en forma de U que tienen lo voy a tratar de dibujar un poquito mejor. Tiene una pinta así. Por no ponerme de acuerdo para en qué sentido voy a dibujar las cosas. Así. Encerraditos acá. Y tiene unas aletitas normalmente, y estas aletitas tienen unos pernos que se enganchan a la pared. Sí, justo tengo un entrepiso arriba de madera, así que ¿Y tengo tiene el de ejemplo. estos? Sí, Perfecto. Excelente. O sea que lo puedes mirar en tu casa. Entonces, esta chapa en forma de U, si la viéramos de frente, tendría una forma así, ¿sí? Arriba de eso se encaja la viga de madera. La pongo hacia acá, ¿sí? Se mete adentro de eso, ¿sí? La viga de madera viene a parar acá, ¿sí? Y se apoya sobre ese elemento. Se apoya de forma directa. Ahora, la viga de madera no se puede mover hacia abajo. Yo voy a... Disculpen mi dibujo tan feo. Voy a traer esto, me lo voy a llevar a otro lado. Y voy a dibujarlo acá. Así acá estaría la pared, y la viga de madera es más chiquitito, así no me molesta. Y la viga de madera viene a apoyarse para allá, y acá un poco se termina, ¿no? O sea, sigue a otro lado, se apoyará en una columna, lo que sea. Fíjense que acá, en este sentido, en el sentido vertical, la viga de madera no se desplaza, está contenida por el apoyo, ¿sí? Ahora bien, en el sentido horizontal, normalmente la viga de madera se puede mover. Pero si yo me quiero agarrar la cosa esta y me la traigo para acá, esto se puede mover en este sentido. Lo que no puede hacer es bajar, porque está restricta por el propio apoyo, digamos.
pero horizontalmente esto se puede desplazar, ¿sí? Un poquito, ¿sí? A veces a estas cosas, para evitar eso, se les pasan unos pernos, para evitar que la cosa se pueda desplazar lateralmente si es necesario. No sé si será el caso de la persona que me dice que lo puede mirar en su casa. A veces tiene pernos, a veces no los tiene. Tiene Si no- de los dos lados el agarre ese, así que no se mueve. De pared a pared, digamos. Pero tiene pernos cruzados a lo largo en las chapas, o sea, por acá. No, Cruzando la viga de madera, quiero decir. no. Bien, entonces no. Entonces, esto sería el caso de un vínculo simple. ¿Sí? Un vínculo simple de los que se usan en la construcción todos los días. Cuando pensamos en esa viga que vos tenés de arriba, quien la diseñó pensando que de un lado por lo menos tenía un vínculo simple. ¿Sí? Esas vigas normalmente se piensan con algo así. ¿No? Un vínculo simple y un vínculo doble. Y generalmente a la columna que uno tiene del otro lado le pone un vínculo doble. ¿Sí? La vincula un poco de forma un poquito más rígida. Entonces, eso sería, por ejemplo, un vínculo simple materializado en la realidad. Donde en estructuras grandes, esto uno dice, bueno, es una pavada esto, yo quiero ver estructuras más grandes. En estructuras más grandes, los vínculos simples se suelen materializar en los puentes. Si ustedes buscan vínculos simples puentes, es una cosa bastante particular. Si normalmente uno tiene el puente como viene y por acá viene el apoyo, esta sería la viga del puente o la cinta del puente, y acá abajito se ponen unas cosas, así, me quedo requete grosero esto, como si fuera una caja metálica que contiene otra cosa. Esta cosa que está acá normalmente es de neopren, o capas de neopren y acero intercaladas, que eso es una cuestión tecnológica que nos accede a nosotros, pero para que se hagan un poco la idea. El neopren es una cosa muy elástica, entonces permite el movimiento en las direcciones perpendiculares al plano de apoyo, ¿sí? En este sentido lo contiene, porque el puente se apoya directamente sobre eso, pero en todo en planta, digamos, permite el movimiento en el plano, entonces funciona como un vínculo doble. Como un vínculo simple, perdón. Tengan en cuenta que cuando hablamos de posibilidad de moverse, hablamos de pequeños movimientos. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver nosotros son pequeños movimientos, no es que esto, si yo lo tengo puesto acá y vinculado de esta manera, se va a quedar dando vueltas como un loco alrededor de este punto. ¿Sí? Lo que te estamos diciendo es, bueno, esto podría girar un poquitito para acá, digamos, ese es el tipo de movimiento del que estamos hablando, ¿sí? Mecanismos de esa especie, no otras cosas. Podría ser los vagones del tren, por ejemplo. Un vínculo simple se Las podría uniones. pensar como... Exactamente. Es la misma idea del carrito supermercado, digamos. Sostienen verticalmente al vagón, pero permiten que se desplace a lo largo de la vía. Es exactamente lo mismo, es buen ejemplo también. Es bueno también porque eso está contenido en una dirección. Los vínculos como se los dibujé yo por ella, y se lo puede pensar como en cualquier parte del espacio, un poco más, tal vez lo pensé más sofisticado. El caso del vagón del tren o de los bogies del tren, que es donde se apoyan los vagones, con eso que contienen las ruedas, son un buen ejemplo. Profe, yo ¿Hasta tengo acá? una... Sí. Pregunten y vamos viendo. Bueno, no. Es algo cortito que Sí. habías escrito ahí. Viste, en la teórica decía que las condiciones para que la chapa esté en equilibrio eran 3 simples, uno doble y uno simple, y uno de empotramiento. ¿Por qué ahí pusiste 2 simples y uno doble? Arriba no. Esto no, me estás mirando un pedazo del dibujo, no el dibujo completo. Este sistema es una biela, el sistema completo del vínculo doble más la barra articulada en su extremo, ¿sí? Esto no es un vínculo doble con un cachito que vuela arriba. Estas dos cosas son equivalentes. Un vínculo simple y una biela son la misma cosa, lo que pasa es que lo dibujamos de manera más sintética, pero la restricción que producen es la misma. ¿Sí? Bien, ¿la otra pregunta? Yo. Recién dijiste que o sea, que un vínculo simple no tiene que mirar a un vínculo doble, por así decirlo. Y en el caso de en este ejemplo,
Si yo Sí. tendría el vínculo simple de este lado, que la recta de Sí. acción es la misma, ¿igual se restringe el giro? No, el vínculo simple puesto de la manera como lo puse yo, como lo pusiste vos, es literalmente igual. O sea, no cambia absolutamente nada. Claro, entonces ahí el giro no estaría restringido. Exacto. Acá estamos en la misma condición de sistema hipostático por el mismo problema, ¿sí? Porque la recta de acción del vínculo simple coincide con el doble, entonces se permitiría este movimiento, ¿sí? No importa para qué lado mire en este caso el vínculo, sino que la recta de acción no coincide. O sea, coincide igualmente con el vínculo doble. Listo, gracias. Jorge, y si Nada. por ejemplo Sí. el simple estuviera dispuesto a 45 grados, te lo Sí. pregunto porque si, no sé, nos sale algún ejemplo en el parcial, digo, no me quiero encontrar así con sorpresa. Ujú. Entonces, ponele, ¿no? Si el simple estaría a 45, Sí. está un poco torcido, digamos. Sí, así. Claro, en esa situación se estaría limitando la rotación. La respuesta a eso es muy simple. ¿Se cumple la condición geométrica? Para mí no. ¿Por qué no? Para mí sí. Y Para mí sí. Bueno, Me apunta interesa la directo. discusión. porque no está como en la dirección de la estructura. ¿Y qué problema hay con que en la dirección de la estructura, si yo lo pongo así, también va a estar en la dirección de la estructura? Ah, Va a ser claro. medio difícil que no quede en la dirección de la estructura. Está bien, pero quiero que aparezca esto porque después les pasa en el examen que, pero está en la dirección de la estructura. Y de pronto... O sea, deberíamos quedarnos con la idea de que no debe coincidir en la misma línea del vínculo doble. Listo. Después, como esté dispuesto. Claro, sí, pensaba eso recién. Exactamente. Si ustedes ¿Eso piensan en sería lo vínculos... único? Sí. El vínculo simple, si lo pensamos en términos de los desplazamientos que restringe desplazamientos en una dirección. O sea que si yo lo pusiera en términos de su reacción, o sea, para dónde va a producirse la reacción de vínculo, va a ser, por ejemplo, así. Puede ser para abajo, puede ser para arriba, pero en cualquier caso va a ser perpendicular a la dirección del propio vínculo, va a ser una dirección así. Entonces fíjense que si yo quiero sacarlo hacia arriba, como lo había hecho antes, ¿sí? La reacción de vínculo que produce el vínculo simple tiene una componente vertical, ¿sí? Entonces, como tiene una componente vertical, puede restringir en ese sentido, ¿sí? Ahora ustedes dirán, sí, también tiene una componente horizontal si lo tengo inclinado, entonces me restringe en dos direcciones. No, cuidado con eso. Acá la componente vertical y la componente horizontal, yo puedo descomponer esa línea diagonal en dos, eso es cierto. Puedo proyectar, como cualquier sistema, puedo proyectarlo en dos direcciones. Si tengo un vector inclinado, puedo tener componentes en X y en Y, pero la diferencia que hay acá es que esta y esta, a pesar de que existen, no son independientes entre sí. ¿Sí? Están relacionadas con que la resultante de ambas tiene que dar en la dirección de restricción del vínculo. Entonces, por eso no restringe 2 grados de libertad, pese a que podemos proyectar su resultante en dos direcciones. De hecho, si yo tuviera este vínculo puesto de esta manera y tuviera que resolverlo, así digamos, ya yendo a la parte de reacciones de vínculo, y uno dice, bueno, yo tengo esta que por comodidad pongo una para arriba y otra para el costado, para hacer sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, y cuando voy a trabajar con y voy a proyectar la dirección de acción en horizontal y vertical también, ¿sí? La diferencia es que esta va a ser, por ejemplo, horizontal, esta va a ser, por poner nombre, vertical, y esta va a ser, esta componente que tengo para este lado, en realidad no va a ser una cosa única. Esa va a ser vínculo simple por coseno, y esta será vínculo simple por seno, depende del ángulo que tenga, de alfa. ¿Sí? Y en realidad lo que yo voy a encontrar va a ser esto. ¿Sí? Están vinculadas entre sí a través del coseno y del seno. ¿Sí? No son dos, es una que he descompuesto en dos pedacitos. ¿Sí? Acá yo tengo dos que son independientes entre sí. De hecho, yo podría tener un sistema donde la horizontal, por ejemplo, de 0 y la vertical de algo. ¿Sí? En este caso que yo tengo acá, no me puede dar 0 una y algo la otra, ¿sí? Porque están vinculadas entre sí. Si me da 0 esta, me tiene que dar 0 también la vertical. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? Entonces, profe, te debería dar el mismo resultado. No entendí lo del vínculo simple en descomponerla. ¿Debería dar el mismo resultado que qué? O sea, ponele si en la
en la resultante horizontal me da 3, por ejemplo. ¿En la vertical Sí. me debería dar 3 también? O... Si el vínculo es a 45 grados. O sea, si el vínculo es a 45 grados, la horizontal y la vertical son necesariamente iguales. Si el vínculo tiene cualquier otro ángulo, no. De hecho, pensalo desde el otro lado. Si el vínculo fuera 90, o sea, acá estamos pensando en un ángulo de giro particular, el que te estás imaginando, pongámosle alfa. Si alfa es 45, entonces la proyección vertical va a tener que ser igual a la proyección horizontal, necesariamente porque es la única manera de que el ángulo sea 45 grados. Si no, no hay forma de que esto sea así. ¿Sí? Siempre considerando que ambos son parte de esta restricción. ¿Sí? Ahora, si el ángulo es otro cualquiera, por ejemplo, alfa igual a 90, lo digo, esto es una exageración, pero es para fijar ideas y que ustedes también agarren esta manera de estudiar las cosas. Si el vínculo está así, ¿sí? Entonces yo voy a tener restricción en un lado y no voy a decir que tiene la misma restricción en el otro, ¿sí? Porque restringe en esa dirección nada más. ¿Sí? Entonces el ángulo puede ser un ángulo cualquiera, no tienen por qué ser las dos iguales. ¿Sí? Lo que sí están atadas por medio de ese ángulo, no tengo manera no tengo manera de quebrarlo, digamos. La resultante esta, que yo tengo acá, va a tener que estar armada por estas dos, y esas dos van a tener que tener, si lo pienso de esta manera descompuesta, ¿no? Y esas dos van a tener que tener intensidades tales que me produzcan esta dirección de restricción después. Esa es la cuestión. Profe, Sí. una pregunta. Si el vínculo simple estaría apuntando al doble, yo para cuando voy a la condición geométrica o cuando digo que el sistema es isostático, hipostático y eso, considero que gana solo el grado de libertad del vínculo simple, ¿no? Sí, en realidad lo que ocurre es que se permite la rotación. Si el vínculo simple no restringe nada. Ah, bien, bien, bien. O sea, el vínculo doble igual sigue restringiendo los dos Sí, grados de sí, sí, libertad, claramente. digamos. Ah, listo. Sí, no se ganan tres, digamos. Los vínculos todos funcionan de alguna manera. En este caso, si ponemos el vínculo simple así acostado, lo que voy a tener es que no voy a generar una restricción adicional. ¿Sí? Esa es Claro, básicamente claro. No, porque pensaba que si ese apunta al doble, pero hay otro que respeta la condición, otro vínculo simple, Sí. tendrías igual un sistema isostático. Sí, podría ser. Listo. Genial. De hecho, eso es algo que, si yo tengo esto así, pero de pronto tengo esto así, que sería un poco este caso, que veníamos hablando recién, este vínculo simple es un vínculo redundante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple la condición. Este vínculo no, es como si no estuviera, no me colabora en nada. Ahora, este vínculo que tengo acá, lo dibujé horizontal a propósito, no coincide con la dirección, con el lugar de que restringe el vínculo doble, entonces estamos en paz. Esto lo que va a tener es que voy a tener más condiciones de vínculo que condiciones, ¿cómo se llama? Que condiciones de la chapa. O sea que este sistema en principio sería hiperestático, ¿sí? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo uno de los vínculos que es un vínculo redundante. Este vínculo no cumple, es un vínculo aparente. Este vínculo en realidad no colabora con la restricción del sistema. ¿Sí? Entonces el sistema va a lograr ser isostático a través de este vínculo y este vínculo. El vínculo de ahí abajo como si no estuviera. Profe, ¿por qué el de abajo no colabora? ¿Cómo? ¿Por qué el de abajo? ¿Por qué el de abajo no colabora? Porque está en la dirección del vínculo doble. Que no cumple con la condición geométrica. Y el de arriba sí. Profe, ¿y se podría por sacar qué? el de abajo y dejar el de arriba? Sí. La pregunta es ¿por qué el de arriba sí y el de abajo no? A la persona que preguntó primero. Sí, soy yo. No me queda claro, por eso preguntaba justo. O sea, profe, si el de arriba estaría a 45 grados mirándolo para el vínculo doble, tampoco... Si el de arriba estuviera en esta dirección, que no sabemos si es 45 grados en principio, si el de arriba estuviese así, y además tengo este así, puedo tener todos los vínculos que yo quiera puestos alrededor, y en realidad el sistema va a seguir siendo hipostático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede rotar alrededor de ese punto. ¿Sí? Porque en cada uno de los vínculos dobles se permite un poquito la rotación. Esto es como si yo tuviera una especie de circunferencia acá, alrededor de la cual cuyo centro es este, ¿sí? Y los vínculos en realidad están todos tangentes a esa circunferencia. Entonces, En ese la caso, rotación profe, alrededor de ese punto la permiten todos. ¿Sí? serían los tres vínculos aparentes. Exacto, los tres vínculos serían aparentes y el sistema sería hipostático por vinculación aparente.
Respecto a lo que decíamos recién de las restricciones, volvemos a la misma historia. El vínculo simple restringe solamente en esta dirección y permite en la dirección perpendicular, ¿sí? Entonces, si el vínculo simple mira el vínculo doble, ¿sí? Es como si tuviera, ahora que ya agarré el ejemplo de la circunferencia, como si tuviera una circunferencia de esta manera, donde el vínculo simple es tangente a esa cosa. Entonces la rotación alrededor de este punto está permitida, justamente porque es el movimiento alrededor de esta circunferencia imaginaria, ¿sí? Ahora, si yo tengo este vínculo que está acá y mira para allá, respecto de este punto, no está permitido porque no hay una tangencia, digamos, ¿sí? El movimiento que se permite es acá arriba, en este sentido, ¿sí? Y ya en esta posición la rotación no está permitida. Y justamente porque si me vengo para acá y trato de traer esto para este lado, ¿sí? Esto así, este movimiento de este punto, este vínculo no lo permite, ¿sí? Entonces se restringe, digamos, desde ese lugar. En general, la condición es que el vínculo simple, la alineación del vínculo simple, para ser más concreto, no coincida con el punto de vinculación del vínculo doble. Siempre el vínculo simple respecto del vínculo doble y nunca al revés. Esa es la... Profe, perdón, Sí. a mí me quedó una duda cuando estaba a 45 el vínculo simple. En la sumatoria de fuerzas, ¿yo incluiría también la proyección horizontal, siendo que el vínculo simple solo restringe uno? Por ejemplo, ¿aparecería, digamos, la sumatoria de fuerzas vertical y en la sumatoria de fuerzas horizontal? Exacto. Este sistema, acá lo que conviene hacer es el diagrama, para no hacerse lío con esto, lo que conviene hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo lo voy a hacer chiquitito acá. Este sistema tiene, lo voy a poner para abajo solamente para que me quede más cómodo, tiene la componente vertical del vínculo doble, la componente, y yo las recuerden que yo acá pongo componente vertical del vínculo doble porque lo quiero poner así, o sea, podría ponerla en otra dirección, de hecho ahora lo voy a hacer, ahora me acordar que lo haga sin olvido. Y ¿El apoyo doble está inclinado? ¿También lo puedo poner así vertical y horizontal? ¿Recto? sí, el apoyo doble no tiene, el dibujo del apoyo doble no implica ninguna dirección. Ah, listo. No implica ninguna dirección, ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Y este sería el vínculo simple. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, acá para empezar a plantear el equilibrio, si yo hago sumatoria, vamos a ponerle esto un ángulo, vamos a ponerlo arriba, más chiquito, vamos a ponerlo así, alfa. Entonces, si me vengo a este sistema, ya este sistema que tengo acá, si hago sumatoria de fuerzas verticales, para arriba, voy a tener menos V, que es esta, más la proyección vertical del vínculo simple. Vínculo simple por el coseno de alfa. Y como estoy haciendo equilibrio, esto igual a 0. ¿Sí? Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, hacia la derecha, entonces voy a tener menos H, que es esta fuerza, la reacción de vínculo, que yo la dibujé a priori para allá, menos el vínculo simple por el seno del ángulo alfa. Y como estoy haciendo equilibrio, esto es igual a 0. Fíjate que acá estoy trabajando, acá la incógnita, que es la proyección, que es el vínculo simple, aparece de esta manera. O sea, yo acá tengo una restricción, dos restricciones, tres restricciones. ¿Sí? Lo que pasa es que como el vínculo está inclinado, si quiero sumar en alguna dirección, voy a tener que proyectar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Profe, tengo una consulta. Si las fuerzas horizontal y vertical, las rojas, si no hace falta que sean horizontales y verticales, ¿se podrían alinear con la inclinación de la fuerza azul? Y no Exactamente, no haría falta proyectar. Eso es exactamente lo que está por hacer en este momento. Por eso le estaba por decir, como que hace el el sistema de referencia, sí. Claro, eso. La otra opción, vamos a sacar esto que ya lo Serían todas como verticales y horizontales. La otra opción es decir, bueno, el vínculo doble no tiene dirección, está buenísimo, esto es de construir el vínculo, de construir el vínculo doble.
Y yo podría decir, bueno, el vínculo doble restringe en esta dirección y en esta dirección. ¿Sí? Que vamos a ponerle otros nombres para no ponerle vertical y horizontal, entonces vamos solamente para quedarnos de acuerdo con eso, le vamos a poner, qué sé yo, a esta dirección para acá, le vamos a poner 1, quedó muy grueso, 1, y a esta dirección para acá le vamos a poner 2. ¿Sí? Entonces ahora puedo agarrar y como son perpendiculares, lo único importante acá es que sean perpendiculares entre sí, porque entonces son independientes. Si yo pusiera las direcciones, voy a hacer un paréntesis, si yo pusiera una de las reacciones del vínculo doble, en lugar de poner esta, pongo esta, así, en realidad lo que voy a tener es que como no están en 90 grados una respecto de la otra, esta de acá tiene proyección en la dirección de la otra, entonces no son independientes entre sí. La manera de que sean independientes es que sean perpendiculares, de manera tal de que ninguna tenga proyección en la dirección de la otra. Por eso las ponemos a 90 grados, no las ponemos en un ángulo cualquiera. Entonces, si quiero hacer acá, digo, bueno, sumatoria de fuerzas, ahora en la dirección 1. ¿Sí? ¿Para dónde voy a sumar? Y yo en principio, ahora lo voy a indicar con una flechita, voy a sumar para allá. ¿Sí? O sea que lo tengo dibujado el sistema. Y esto va a ser directamente, vamos a ponerle nombre a esa de ahí abajo, le vamos a poner 1 así grande y le vamos a poner 2. Profe, en ese caso, perdón, no utilizarías los ángulos ahí, o sea, por ejemplo, harías la sumatoria del vínculo simple directamente sin sus componentes. Y claro, porque estoy sumando en esa misma dirección. ¿Sí? Fíjate que si yo hago así, sumatoria de fuerzas en la dirección 1, solamente para las reacciones de vínculo, ¿no? Me va a dar 1 igual a 0. ¿Sí? Y ahora si hago sumatoria de fuerzas en la dirección 2, para allá, me va a quedar 2 más el vínculo simple, igual a 0. ¿Sí? Este sistema que yo acabo de escribir acá es equivalente al sistema que había encontrado arriba, es equivalente a este. ¿Sí? Ambos sistemas son la misma cosa, lo que pasa es que estoy planteando equilibrio respecto de distintas referencias, distintos sistemas de referencia. ¿Sí? Esto parece muy tentador para cuando uno tiene un vínculo simple e inclinado, porque sí, porque le tocó, porque la estructura en algún momento lo pone porque hace falta, pero hay que tener cuidado con que normalmente las cargas, acá estamos mirando solo los vínculos, pero normalmente las cargas son gravitatorias, si vienen a parar así, o pueden ser de viento. Usualmente las cargas suelen ser perpendiculares a la estructura, usualmente, no es que siempre sea así. Entonces, acá cuando vaya a meter la sumatoria de fuerzas, voy a tener que descomponer las cargas en la dirección 1 y en la dirección 2. Entonces, allí algo voy a tener que proyectar, ¿no? Zafar de proyectar es una cosa bastante difícil en general. Entonces, está bueno esta idea de pensar, de tener la mente abierta, tener las opciones con los vínculos. ¿Sí? En particular, esto que estamos planteando acá nos puede llegar a servir para la parte número 2, cuando vayamos a ver el tema de esfuerzos internos, donde necesitamos que arrancar con esfuerzos que sean perpendiculares a la dirección de la barra, y a veces los vínculos no lo son. Es un buen ejercicio de imaginación, digamos, pero usualmente, solo usualmente, trabajamos con esta combinación. Pero, ya les digo, no se vean limitados, a veces es más fácil pensar las cosas de esta manera, y en realidad lo que nosotros buscamos en el fondo de las cuestiones es que trabajar con elementos de análisis como estos, y que esos elementos de análisis nos permitan a nosotros trabajar lo menos posible. En este caso particular, si yo solamente tuviese estos dos vínculos, bueno, si tuviera vínculo y no tuviera fuerza, el equilibrio estaría de por sí solo. Pero si tuviera, por ejemplo, una fuerza inclinada, por jugar en un caso abstracto, una fuerza inclinada así, que coincida con la dirección del vínculo simple, o fuerzas de esta manera, trabajar en un sistema rotado, como este que acabamos de plantear, el sistema 1-2, es mucho más fácil que trabajar con el sistema de fuerzas verticales y horizontales. Entonces fíjense que si uno trabaja por fuerza de la costumbre, o a mí me gusta hacerle por fuerza bruta, porque es como plantear siempre las mismas cosas, sin pensar, a veces hacer eso, a veces no, generalmente, esto sí, generalmente, trabajar por fuerza bruta implica hacer muchísimo más trabajo que el que hubiera sido si ustedes se sientan un ratito, entienden conceptualmente el tema, y después lo usan esos conceptos y ese análisis a su favor, digamos. Decir, bueno, yo en realidad
¿Por qué voy a hacer suma de fuerzas horizontales y verticales y tengo que proyectar 45 fuerzas cuando en realidad yo el vínculo doble sé que lo puedo orientar como a mí me convenga, y si todo está alineado en la dirección del vínculo simple en términos de la fuerza, eso trabajo con esa dirección y con una perpendicular a esa, y se acabó. Profe, perdón, ¿de casualidad tiene menos margen de error el rotar porque veo que, por ejemplo, al eliminar el coseno y el seno, como que ya tenés menos margen de error por el tema de los decimales y demás? Sí, claramente. Muchas veces usar inteligentemente los sentidos como el vínculo doble, de vuelta, ustedes pueden elegir. El vínculo doble es un vínculo de libertad, digamos. O sea, ustedes sabemos que restringe todo desplazamiento. Ahora, ¿cómo descompongo yo ese desplazamiento? Es opcional, cada uno decide. Entonces uno puede poner esas direcciones de manera tal que le queden cómodas. ¿Sí? Y si uno logra que no haya proyecciones, lo que vos decís es fantástico, porque es cierto, o sea, el sistema de abajo, yo creo que ustedes entenderán que es mucho más simple que el sistema de arriba. Y para empezar, el sistema de arriba tiene un coseno y un seno dando vuelta, que tienen errores. Segundo, el sistema de abajo, ya puedo despejar una de las incógnitas, aparece sola. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que en la dirección 1 la restricción del vínculo doble es 0, ¿sí? Porque no hay nada. Y sabemos que en la otra dirección el vínculo doble es igual al vínculo simple. ¿Sí? Entonces es más, me da más información. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Me interesa mucho cómo se fue desarrollando esto. Esto es una clase Profe. normal, nunca hubiera pasado. Sí. A mí no me quedó claro lo del vínculo aparente. No sé bien la diferencia con el estricto y el redundante. Bien. Un vínculo, nosotros tenemos 3 categorías de vínculos en este caso. Tenemos los vínculos estrictos. Voy a empezar por ahí porque son los más fáciles de definir. Los vínculos estrictos son los vínculos que restringen un grado de libertad siempre. ¿Esto qué quiere decir? Si yo saco el vínculo, si yo lo quito, el sistema gana grados de libertad. ¿Sí? Eso es un vínculo estricto. Voy a borrar esto acá. Voy a borrar todo. Entonces, y para meternos no me olvidé que querían preguntar con varios vínculos simples, así que vamos a poner varios vínculos simples. Este sistema que yo le acabo de dibujar acá es un sistema isostático. ¿Sí? Esto, y podemos pasar por el ejercicio de analizarlo. Esto es una sola chapa, ¿sí? Entonces tiene 3 grados de libertad. ¿Cuáles? 2 desplazamientos en 2 direcciones perpendiculares, cualquiera que yo quiera pensar. Siempre 2 desplazamientos. Y una rotación contenida en el plano de la propia chapa. ¿Sí? Esta. Tengo 3 condiciones de vínculo que cada una restringe 1. Y cumplen con la condición, o sea que sumo los 3 por lo menos que necesito, o sea que la condición cuantitativa va. Y estas condiciones cumplen con la condición geométrica, que es decir, que las 3 vínculos no vayan a estar en una dirección concurrente, sea concurrente en un punto impropio o concurrente en un punto propio. ¿Por qué? Porque estas 2 son paralelas y esta viene para acá, ¿sí? Entonces las 3, y acá remarco, las 3 no son concurrentes a un mismo lugar, ¿sí? Que es lo que tenemos que chequear. Concurrentes de a pares van a ser, porque yo tengo 2 rectas que no son paralelas, en algún lugar se van a cortar. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, este vínculo con este vínculo concurren ahí, sí. Este vínculo con este vínculo concurren acá, sí. Lo que yo tengo que controlar es que los 3 no concurran al mismo punto. El ejemplo de eso sería, lo voy a dibujar acá chiquitito, y voy a dibujarme el punto de referencia porque si no, no lo voy a encontrar. Esto y esto, donde todos vienen a parar acá. Esta es la concurrencia que estamos tratando de revisar. De a pares van a concurrir. Es imposible que no concurran. De hecho, si tengo 3 vínculos simples y no tengo concurrencia de a pares, tengo la concurrencia de todos en el infinito. O sea, el caso de absurdo, digamos así, solo por jugar. De esto es, bueno, si yo tengo así, sí, ninguno se corta en el plano, sí, pero se cortan, son todos paralelos. ¿Sí? De a pares, o sea, yo agarro 2 vínculos, voy a encontrar que se van a cortar en algún lugar porque son rectas no paralelas. Lo que no tiene que pasar es que los 3 se cortan en el mismo punto, que las 3 rectas se encuentren en el mismo lugar. Entonces tengo este.
dijimos, un vínculo estricto es un vínculo que si yo lo retiro, el sistema gana un grado de libertad, ¿sí? Entonces, si yo saco este vínculo, ¿qué pasa? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Ganaría un grado de libertad? ¿Cuál? ¿O no? ¿El del giro? Sí, ¿respecto de dónde? Horizontal. El giro no puede ser horizontal, digamos. El giro es giro. Nosotros trabajamos con si lo vemos, esto me sirve la respuesta para otra cosa. Nosotros trabajamos con sistemas planos, los planos en el sentido de que están contenidos en algún plano. Esto sería como si fuera, si lo vemos así en 3D, sería como que esto que yo le acabo de dibujar está acá. Los giros que nosotros analizamos son todos con eje perpendicular al plano que contiene la cosa, ¿sí? Esto puede rotar alrededor de ejes que son perpendiculares al plano. Nosotros podemos decir horario o antihorario y nada más, digamos, no hay giro horizontal. Es como una cosa, es como si yo te diga nadar por la ruta, digamos, o sea, estamos hablando de dos cosas distintas. El desplazamiento puede ser horizontal o vertical, el giro es horario o antihorario. Bien, Antihorario entonces, sería. sigamos con esto. Si yo saco este, ¿sí? Lo voy a sacar. Dijimos que el grado de libertad. A ver. ¿Del de arriba a la derecha? Bien, respecto a este punto, hay rotación respecto a este punto. ¿Por qué? Porque es donde se cruzan, digamos. ¿No? Exactamente. Esa es literalmente la respuesta. Yo acá tengo la alineación de los dos vínculos. ¿Sí? En este lugar, ¿sí? Es donde va a poder ocurrir la rotación. ¿Sí? Este sistema es un sistema hipostático, así como lo tengo ahora. Tiene un grado de libertad. El grado de libertad que tiene es la rotación. Y la rotación se produce alrededor de este punto, porque es el punto donde se cruzan las dos alineaciones de los vínculos simples, porque es el caso del vínculo simple. ¿Sí? Y está bien pensar que es ese punto, bueno, yo lo pensé así, porque, ¿cómo te explico? No serían las direcciones de donde apunta el triángulo. Ponele, esto restringe en este sentido, pero no en estos. Claro. Sí, sí, y sí. este es lo mismo. Entonces Claro. sería sobre este punto, Sí. claro. Sí, en realidad la rotación acá va a ocurrir por esta restricción, básicamente ocurre alrededor desde acá, y uno se lo puede imaginar, como para mostrárselos un poquito más. Bueno, como en realidad, como este punto es el punto donde convergen ambos, esta sería como una rotación que tiene su eje alrededor de este punto, una cosa así. Como esto puede moverse, restringir en esta dirección, la cosa se mueve un poquitito. Digamos, si yo lo quiero llevar a esta posición, siempre hablando de pequeños desplazamientos, si yo acá se lo estoy dibujando un poco exagerado, esto se puede mover para acá, entonces ese movimiento está permitido, y lo que para la estructura completa, digamos, se convierte en una rotación alrededor del punto de ahí arriba. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos acá es equivalente. En principio, nos lo podemos imaginar para que queden claras las ideas, a esto. ¿Sí? Es como si tengo 2 grados de libertad restrictos, que son correspondientes a 2 desplazamientos, y lo que me queda es el equivalente a un vínculo doble, que es un vínculo que restringe 2 grados de libertad, que son 2 desplazamientos. ¿Sí? ¿Y qué se permite? Se permite la rotación. En el caso del vínculo doble, se permite la rotación alrededor de este punto. En este caso, hay que ver dónde coinciden, dónde se cruzan las rotaciones. Está bueno el análisis. Entonces, ya sabemos cómo buscarlo, ya lo en práctica. Este vínculo, entonces, el que yo saqué, el primero, es un vínculo estricto, porque si yo saco el vínculo, el sistema gana un grado de libertad. ¿Sí? Esta es la definición de vínculo estricto. Es aquel vínculo que si yo lo retiro del sistema, el sistema gana un grado de libertad, gana una posibilidad de moverse. ¿Sí? ¿Qué pasa si saco este? Se desplaza horizontalmente. Exacto, se desplaza horizontalmente. ¿Por qué? Porque permite. Porque son paralelos. Exacto, son paralelas.
¿sí? Como son paralelas, esto recuerdan el ejemplo de la Tierra que yo les decía, ¿sí? Lo que tenemos, si tenemos una cosa de radio muy grande, en este caso radio infinitos, estas se cortan en el infinito, y vamos a tener un desplazamiento tangente infinito, entonces vamos a tener un desplazamiento en esta dirección. Entonces el vínculo este que yo tenía acá arriba, también es un vínculo estricto. ¿Sí? En este caso es un vínculo estricto porque si yo lo retiro, gano un grado de libertad. ¿Y qué grado de libertad voy a ganar? El desplazamiento horizontal. ¿Sí? Fíjense que si yo le sacaba lo que ganaba era la rotación alrededor de este punto, un grado de libertad rotacional. ¿Sí? Si yo saco lo que gano es un grado de libertad que es la rotación respecto de un punto impropio, ¿sí? Que te da básicamente el desplazamiento en la dirección perpendicular a la posición de ese punto, digamos, imaginario, donde se cortan esas rectas paralelas. ¿Sí? Y el último que nos queda es este. ¿Qué pasa si saco eso? Va a girar, ¿o no? También rotaría. Va a tener una rotación. ¿Respecto de dónde? Del punto de arriba a la izquierda. De donde se Exacto, cortan. Donde conectan los dos. Exacto, donde se cortan estas dos. ¿Sí? Fíjense que acá es como si tuviera una especie de circunferencia que es medio paralela, medio tangente a los dos puntos esos que tengo ahí. Y va a rotar alrededor de este punto. Recuerden que la rotación, a veces esto es difícil de imaginarse porque nosotros trabajamos en términos de pequeñas rotaciones. Yo a veces se las dibujo súper exageradas y digo, bueno, esto así. Pero en realidad lo que nosotros diríamos que esto rota alrededor de este punto, pero rota esta cantidad, ¿sí? Muy, muy poquito. ¿Sí? Siempre hablamos de pequeños desplazamientos. Pero ustedes imagínense que en una estructura de un proyecto de arquitectura no queremos el más mínimo movimiento. Por eso estos pequeños movimientos son los que queremos evitar. ¿Sí? Entonces, este vínculo que tenemos acá también es estricto. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema donde los tres vínculos son estrictos. Sí. Una pregunta. En el caso de que tenés los dos vínculos simples abajo, que son que quedarían paralelos, en ese caso solamente restringen, o sea, dos movimientos sería el giro y en vertical sería. O sea, Claro. dejarían solo el movimiento lateral. Horizontal, exactamente. ¿Sí? Claro. Sería, pero el del giro sería porque convergen en un punto, en el infinito. No, eso no es restricción, eso es lo que permiten. Si yo saco esto, ¿sí? Vos fíjate, vertical y horizontal es fácil de pensar. ¿Sí? Porque es el vínculo simple, restringe en esa dirección, tengo dos que lo hacen. Ahora, eso lo puedo hacer con uno solo. O sea que eso en realidad, para eso no necesito ni siquiera este. ¿Sí? Con un solo de los vínculos simples, hago la restricción vertical y horizontal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo el vínculo simple, ese que está allá, olvidémonos del movimiento horizontal que ya sabemos que está. ¿Qué pasa? Esto se puede rotar para acá. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito que eso rote? Le pongo un apoyo. Ah, bien, listo. Sí, lo entendí. Imagínense eso como el propio carrito de supermercados. El carrito de supermercado, ¿por qué tiene dos ruedas nada más? ¿Sí? En el plano. O sea, tiene cuatro porque estamos en el espacio, pero si lo miramos en el plano, el carrito de supermercado tiene dos rueditas. ¿Sí? Entonces yo lo puedo mover para acá, lo puedo empujar, pero, pero digamos, las cosas no se caen para allá. O sea, el carro sostiene las cosas. Si yo elimino una de las rueditas, ¿sí? Lo que va a pasar es que el carrito se me va a caer al piso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede rotar alrededor, no solamente se desplaza horizontalmente, sino que puede rotar alrededor de este punto. ¿Sí? ¿Cómo evito yo que no rote alrededor de ese punto? Y le pongo un apoyito, ¿sí? Para evitar que se me caiga. ¿Sí? Esta es básicamente la misma idea. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Gracias. Sí, lo entendí. Gracias. Genial. Bien. Entonces, para que, sí. o sea, esto de estricto, ¿solo se da con esto de los vínculos simples o hay algún otro vínculo No. doble? Este análisis lo podemos hacer para cualquier vínculo que uno quiera. Yo arranqué por los simples porque ya estamos viendo el tema del análisis de estabilidad de los simples, me había quedado medio pendiente y lo usé como ejemplo. Veamos qué pasa con otros tipos de vínculos. Voy a poner más cosas acá ahora. Voy a poner un vínculo doble, por no poner un empotramiento. Profe, Voy a poner, sí. yo quería saber un poco, no me había terminado de dar cuenta en el ejemplo que diste, Sí. cómo funciona el momento en el empotramiento, para qué lado gira, digamos. En realidad en el empotramiento no hay momento.
el embotamiento restringe el momento, evita que el momento se produzca. Ahora lo vemos. Después pasamos al embotamiento y lo revisamos. Si yo tengo este sistema, haceme acordar si me olvido. Si yo tengo este sistema que tengo acá, esto de vuelta es un sistema que es una sola cosa, tiene 3 grados de libertad, entonces tengo que evitar los 3 posibles movimientos de esto, siempre hablando en el plano, ¿no? 3 grados de libertad, 2 traslaciones en 2 direcciones perpendiculares, cualquiera que yo quiera, y una rotación. La rotación, como ya vimos, tiene un eje perpendicular al plano de la hoja. Si yo el eje sería un punto, ¿sí? Que si ustedes se lo dibujaran a sí mismos, sería cuando dibujan el punto es la dirección del lápiz, digamos, si lo disponen bien perpendicular a la hoja. Acá tenemos un montón de cosas. Tenemos esto que restringe 2 grados de libertad y todos estos que restringen cada uno 1. Entonces sumo 5 condiciones. Entonces ahora vamos a ver vínculos redundantes y vínculos aparentes. ¿Sí? Un vínculo redundante, un vínculo redundante es un vínculo que si yo lo saco, el sistema no gana un grado de libertad, es la contrapuesta del vínculo estricto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo saco, vamos a empezar a jugar con estas cosas, si yo saco este vínculo que tengo acá, ¿qué pasa? Nada. Nada en términos de qué. El sistema no gana grados de libertad. Ahí va. Entonces, si yo saco el vínculo este que tengo acá, vamos a poner a ver si tengo otra cosa por acá. Eso, profe, si suponemos que está apuntando al doble, ¿no? Sí, vamos a sacar otro entonces. Supongan que si yo saco este, después vamos para allá. Si saco ese, ¿qué pasa? No gira. No, el sistema no gana grado de libertad tampoco. Exacto. Si el sistema no gana ningún grado de libertad, porque en principio tengo 4 condiciones más, tengo 4 condiciones en total, o sea que esa de por sí ya me sobra. Pero además, las condiciones que tengo son condiciones que cumplen por lo menos algunas de ellas cumplen con los criterios geométricos, ¿sí? Porque para empezar tengo el vínculo doble y por lo menos tengo un vínculo simple que no está en la alineación del vínculo doble, entonces entre estos dos ya me generan la limitación que necesito en suma, entonces este vínculo es lo mismo si estuviera o no estuviera, el sistema no gana ningún grado de libertad por su presencia, digamos. Entonces este es un vínculo redundante, es un vínculo que está de más en principio. Los sistemas que tienen muchos vínculos redundantes, esto a veces se llama redundancia estructural, por allí si ustedes miran los videos del arquitecto Manes, que está ahora como muy de moda porque hace videos de renders y hace poco hizo algunos videos sobre estructuras y explicando por qué se cayó el edificio de Miami y demás. Hace poco también hizo unos videos donde habla de la redundancia estructural. Dice, los sistemas, lo que hay que buscar es que el sistema tenga mucha redundancia. Bueno, justamente lo que se busca en estructuras son estructuras muy hiperestáticas, que tengan un montón de vínculos más allá de los estrictamente necesarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de pronto nos vamos al caso donde este vínculo falla, fíjate que este vínculo que era redundante va a ser el vínculo que va a garantizar que el sistema siga siendo estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este también cumple con las condiciones geométricas. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se busca es trabajar con estructuras muy hiperestáticas. Cuando lo escuchen a Manes, es decir, si son sistemas con mucha redundancia, lo que está hablando de esto, tiene un montón de vínculos redundantes. Vínculos redundantes que sirven de alguna manera a la estabilidad estructural cuando algún otro vínculo no está o falla. Yo pensé que estos vínculos hiperestáticos eran ineficientes, había pensado. ¿Cómo? Que había pensado que los vínculos hiperestáticos eran ineficientes. No, todo lo contrario. Son vínculos de más, o sea, uno lo puede pensar en términos de ineficiencia porque me sobran cosas. Claro. Eso estaría bien. Pero en realidad en términos de estructura me aporta seguridad. O sea, si yo sobrevinculo las estructuras, lo que voy a estar teniendo es más vinculación de la necesaria para ser estrictamente estable, ¿sí? Y eso me va a redundar en que si algún vínculo no funciona tal cual como yo lo planteé, o falla, como en el caso del edificio de Miami, eso, del edificio de Miami es un punto aparte, digamos, no se puede analizar solo respecto de esto. Pero si algún vínculo por algún motivo
no se produce como, no se materializa como se debería materializar y demás, yo tengo otras vinculaciones que me van a como servir de apoyos secundarios para que la cosa permanezca en pie. En general las estructuras siempre se planifican muy hiperestáticas. ¿Sí? Nosotros ahora nos vamos a enfocar en las estructuras isostáticas porque son las que podemos resolver con sistemas de ecuaciones, o sea, planteando ecuaciones relativas a los movimientos. ¿Sí? Las estructuras hiperestáticas necesitan de un análisis más complejo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo deforma la estructura y demás, que nosotros no lo alcanzamos a ver, o sea, no nos da el tiempo. Deberíamos verlo, pero no nos limitamos a esto porque a mí me interesa que ustedes entiendan las estructuras isostáticas para empezar. O sea, si ponemos toda la estructura sobre la mesa y ustedes no entienden estas, no tiene mucho sentido seguir avanzando en el análisis. Entonces, bien, y con esto ya terminamos el paso por el empotramiento y terminamos, así tenemos un ratito ustedes y yo para antes de la clase y no nos queda tan largo. Después de última clase de la semana que viene continuamos con esto y enganchamos con lo que sigue. Veo que hay varios que levantando la mano, pero si no se nos termina la clase. Y con esta parte más o menos cubrimos todo lo que va de este tema. Este vínculo que yo tengo acá es un vínculo redundante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo retiro, el sistema no gana ningún grado de libertad. ¿Sí? Esa es la definición de redundante. ¿Sí? Este vínculo que yo tengo acá abajo también es un vínculo redundante. Porque si yo lo retiro y dejo los demás, el análisis de redundancia siempre tiene que ver dejando, o sea, no sacando todo, sino dejo el sistema como lo tengo y voy sacando partes. ¿Sí? Si yo saco el sistema sigue siendo estable. ¿Por qué? Porque por lo menos este vínculo que tengo acá no pasa por la dirección del vínculo doble, entonces entre estos dos todavía garantizan la estabilidad del sistema, no pasa nada. ¿Sí? Y en principio, este vínculo que yo tengo acá, ¿sí? Particularmente es un vínculo que parecería aparente, ¿sí? Si es que yo lo analizo a la luz de la comparación con ¿sí? Estrictamente con Ahora, si yo retiro solamente para ver que si es aparente o es redundante, si yo retiro ¿qué pasa? Los tres serían estrictos. ¿Por qué? ¿Daría o no? ¿No se da la rotación porque los tres se juntan en un punto? Ajá, ¿y en qué punto se juntan los tres? Ah, no, hay uno vertical, no. Uh-huh. Sí, se Pero no se junta en la juntarían. dirección vertical, digamos. O sea, Yo tengo ¿No se juntarían también arriba a la derecha? tengo y tengo Estas son las tres direcciones. Es más, la voy a ir dibujando de a una. Esta dirección viene para acá. ¿Sí? Con respecto al vínculo que está en medio de la columna, se cortan acá. ¿Sí? El vínculo de arriba tiene la dirección esta verde. O sea que corta las direcciones de los otros dos, acá y acá. Entonces, ¿cómo es el sistema? No. O sea, los tres no concluyen en punto, así que es estable para mí. Exactamente. Los tres están en la misma recta, porque están como apoyaditos en el mismo lugar, pero las direcciones de restricción no son concurrentes a un punto. Son concurrentes de a pares. Es un poco lo que yo les contaba al principio. Este sistema, pese a que es un sistema imaginario, o sea, no es muy usual restringir un arco de fútbol de esta manera, pero solamente para pensar en abstracto, este sistema es estable. ¿Sí? Entonces el vínculo doble, que parecía el padre de todos los vínculos y que era que si yo lo saco la cosa se me cae, es un vínculo redundante. ¿Sí? En suma, para el sistema que yo les acabo de dibujar, todos los vínculos, algunos sacándolos de a uno, no todos en su conjunto. O sea, si yo le saco todos los vínculos, la cosa claramente se cae. Todos los vínculos, si yo los retiro, son vínculos, si los retiro de a uno, son vínculos que resultan redundantes. ¿Sí? Profe, y eso cuando tenemos que analizar qué tipo de vínculos son, ¿qué criterio tomamos? ¿El que queramos? ¿Cómo? Digamos, cuando tenemos que analizar los vínculos, por ejemplo, en el TP2, no sé, ¿qué criterio tomamos para sacando, elegimos? En principio, si tenés la misma cantidad, bueno, y ahora voy a los aparentes. Si vamos a analizar por estrictos y redundantes, por ejemplo, en un sistema hiperestático, tengo que ir sacándolos de a uno, este mismo trabajito que fui haciendo yo, y me tengo que fijar si el sistema gana o no gana grados de libertad, y cómo sé si los gana. Primero con la condición cuantitativa, y segundo con el análisis geométrico. Fíjense que yo acá hice las dos cosas. ¿Sí? No me puedo quedar con uno, no es que si...
con la condición, solamente con la condición cuantitativa. Tengo que pasar por allí. Obviamente, si yo saco un vínculo y el sistema queda vinculado con 2 grados de libertad en lugar de los 3 necesarios, el sistema va a ganar 1 grado de libertad. O sea, ya sabemos que en principio sería un vínculo estricto, pero además el análisis va más allá y deberían saber ustedes cuál es el grado de libertad que gana. Si es una relación, si es una rotación. Y si es una rotación, respecto de dónde se produce esa rotación. ¿Sí? Esas son es como el análisis completo. Lo voy sacando de uno y me voy fijando qué es lo que pasa. Bien. Lo siguiente sería ver qué son vínculos aparentes. Y un vínculo aparente, y me voy a quedar con esto ahora, un vínculo aparente es aquel vínculo que en el análisis cuantitativo cuenta como un vínculo que restringe alguna cantidad, o sea, un vínculo que es necesario para garantizar la estabilidad. En el caso del vínculo simple es necesario acá porque esto tiene 3 grados de libertad, esto restringe 2 y esto restringe 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El vínculo simple que yo puse allá arriba coincide en su dirección con el vínculo doble. ¿Sí? Entonces esto, como ya vimos más temprano, puede rotar alrededor del punto del vínculo doble. ¿Sí? El vínculo simple no produce restricción. ¿Sí? Entonces el vínculo doble es el vínculo simple, perdón, es un vínculo aparente. ¿Por qué? Porque colabora con la estabilidad, en este caso de este sistema isostático, pero sin embargo, como está mal ubicado, no produce ninguna restricción. Es un vínculo que aparenta restringir el grado de libertad cuando uno hace el análisis cuantitativo, pero sin embargo, cuando uno hace un análisis más detallado a partir del análisis geométrico, en realidad no cumple ninguna función. Entonces, este vínculo es un vínculo que es lo mismo si está o no está. ¿Sí? ¿Sí? Y además, como es lo mismo si está o no está en esta configuración, el sistema es hipostático. ¿Sí? Este sistema, yo lo saque, tenga el vínculo o no tenga el vínculo, este vínculo no es ni estricto ni es redundante, es un vínculo aparente, porque es necesario para garantizar la estabilidad, sin embargo, está mal ubicado. Por eso es tan importante que ustedes reconozcan sobre todo estos. ¿Sí? Por eso las condiciones geométricas de estabilidad están pensadas justamente para reconocer estas cosas, y después, un poco como ejercicio de lo que habían preguntado al principio, ¿cómo hago yo para diseñar un sistema que sea estable? Justamente evitando, a través del uso de las condiciones geométricas, evitar que exista vinculación aparente. ¿Sí? Uno pone los vínculos como uno quiera, pero de tal manera de que se cumplan las condiciones geométricas de estabilidad. ¿Sí? Y obviamente las cuantitativas también, ¿no? Pero la cuantitativa es la cantidad de vínculos que necesito, las condiciones geométricas son cómo los voy a ubicar. Que no siempre es trivial esa ubicación. Cuando veamos sistemas, acá en sistemas de una sola chapa, ustedes dirán, algunos de ustedes dirán, bueno, sí, estos son fáciles, son 6 casos. Cuando veamos sistemas de chapas, cuando empiezo a vincular chapas entre sí, esto se empieza a poner un poco más complicado. Entonces es muy importante que ustedes a esta parte la tengan bien, bien clarita. Bien, y con esto ya voy a terminar. La parte del vínculo, voy a hacer una cosa muy rápida de 1 minuto con el tema del vínculo empotrado. El vínculo empotrado, para no dejar esa cosa colgada, el vínculo empotrado restringe todo, restringe incluso la rotación. ¿Sí? Esto es el equivalente a cuando ustedes, por ejemplo, clavan un poste en la tierra. ¿Sí? No sé si habrán visto los postes de alambrado, cualquier cosa de esas. Yo tengo el terreno y yo al poste lo clavo. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el poste se entierra a una determinada cantidad? El poste se entierra a una determinada cantidad para evitar, obviamente, que se desplace así, para evitar que el poste sea fácil sacarlo, pero fundamentalmente para que el poste no se me caiga. ¿Sí? Porque toda esta masa de tierra que yo tengo alrededor evita que esto se pueda mover en estas 2 direcciones. ¿Sí? Entonces, el vínculo empotrado restringe todo grado de libertad, inclusive la rotación. Entonces, o sea, todos los 2 desplazamientos en términos sencillos y también la rotación. Entonces, el empotramiento por sí mismo ya es... El empotramiento por sí mismo en general es un vínculo estricto, salvo que tenga muchísima redundancia en términos de otros vínculos alrededor. Y por sí solo garantiza la estabilidad. O sea, si yo tengo un solo elemento y lo tengo empotrado, ese elemento va a ser estable, porque en un solo vínculo concentro todas las restricciones. ¿Sí? No sé si eso es lo que querían preguntar respecto a los empotramientos. Sí, es que en realidad en uno de los dibujos que habías hecho explicando, habías puesto como que en el momento
O sea, como que en un empotramiento, no sé si era como que giraba o... No, el empotramiento, es todo lo que yo puse, el empotramiento, si yo lo pongo en términos de reacciones de vínculo del empotramiento, tiene una reacción vertical, que es por el movimiento traslacional vertical, la reacción horizontal por el movimiento traslacional horizontal, las dos traslaciones, y esto, que es la reacción de vínculo de la rotación. ¿Por qué? Porque el empotramiento no permite la rotación. O sea, a mí el poste no se me cae. Eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque hay una reacción de vínculo que es justamente el momento flector. ¿Sí? Está bien. ¿Es indistinta la flechita para qué lado la dibujemos? Si es horario antihoraria es lo mismo, es igualmente indistinto que las direcciones que ustedes plantean, si es para arriba, para abajo, para las integrales. El empotramiento también lo pueden poner en cualquier dirección, ¿no? Es igual que el vínculo doble en ese sentido respecto de la traslación o de las fuerzas que restringen los desplazamientos. Bien. En general ustedes cuando pongan en evidencia las reacciones, cuando hagan el diagrama del cuerpo libre, que es eso que tenemos acá, van a tener que asumir direcciones. Así como ustedes dicen, bueno, yo voy a asumir que la restricción es vertical hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo, donde ustedes quieran. Después cuando hacen los cálculos, si el signo que les da es negativo, significa que la dirección que ustedes propusieron, por ejemplo, hacia arriba, en realidad no es así, significa que es hacia abajo. Eso es todo. Lo mismo con el momento. Si ustedes lo ponen en horario y al final, cuando calculan, les da negativo, significa que la restricción en realidad es antihoraria. Sí, profe, yo tenía una consulta pequeña de esto. Cuando decías que, por ejemplo, el empotramiento es un vínculo estricto, Sí. o sea, a la hora de analizar el sistema, si tenemos más vínculos redundantes, como vos decías, ¿se analiza en general? O sea, ¿el sistema sería redundante general o analizamos vínculo uno por uno y vamos poniendo si son estrictos? No, en principio el empotramiento suele ser estricto cuando no tengo mucha redundancia. ¿Sí? Si yo tengo mucha redundancia, es decir, si tuviera un sistema con un montón de otras cosas, por ejemplo, un montón de vínculos dobles y algún vínculo simple, solo por poner un sistema teórico, ¿no? El empotramiento también puede ser redundante, porque si yo saco este elemento de acá, el sistema no gana ningún grado de libertad, ¿no? Lo estricto o redundante tiene que ver con yo saco este vínculo, cuántos grados de libertad gano si lo saco, cuántos y cuáles. ¿Sí? Esa sería la condición. Bien, gracias. Mira eso. De nada. Bien. Terminamos acá, porque ya se nos hizo requete tarde. Ahora en un ratito, ahora yo voy a hablar con el asistente 5 a 10 minutos, así que la actividad la vamos a empezar un cachito más tarde de lo programado. Ya íbamos a empezar más tarde y ahora empezamos un poquito después. Igual supongo que no nos va a llevar la hora y media que tenemos disponible. Así que no se digamos, preocupen si cuando accedan ahora a los links que corresponden a los grupos que armamos según según el alfabeto, si no arrancan pronto. O sea, porque yo ahora me tomo 2 minutos, hablo con el asistente 2 o 3 cositas y después empezamos. Así que seguramente van a empezar en un ratito, no van a empezar 10 y cuarto como tenemos programado, porque estamos casi en hora. Jorge, disculpame. Sí. A mí me habían quedado unas dudas de la posición del centro de masa y eso. ¿Eso lo preguntamos el lunes que viene? Sí, igual sobre centro de masa y esas cosas, eso es tema del bloque de mucho más adelante. De todas maneras lo vemos el lunes, si querés. Si está por ahí en algún punto introductorio, probablemente sea una cosita así mínima como para poder determinar la posición de las resultantes de cargas distribuidas y lo vemos en un minutito en la próxima clase. Bien, gracias. Jorge, Disculpen ¿te puedo que- consultar sobre ese último planteo que hiciste? Yo preferiría que lo dejemos acá ahora. De última, anotate la duda y lo vemos la clase que viene, porque si no se nos corre todo mucho para adelante. Dale. De todas maneras, como cierre, ya que estamos tarde, igual les digo, me estoy muy contento con la manera en la que vienen encarando la materia. Me da mucho gusto realmente no veo ahora, esperen que se dejo de compartir, tener 10 personas que me quedaron pendientes de responder dudas, pese que yo tal vez tengo que acomodar un poco mejor el horario para tener más tiempo para charlar con ustedes. Esto es una cosa fuera de serie. Nunca tuve una clase en la que, sobre todo primera, segunda clase de trabajo, donde tenga tanta gente con tanto interés
y además que no me alcanza el tiempo para responder. Esto reflejado en los últimos cursos, normalmente pasaba que la clase terminaba a los 20 minutos porque no había ni preguntas. O sea, el interés que ustedes tienen los va a llevar a muy buen puerto, estoy muy seguro. Así que sigan así. La clase que viene retomamos sobre estas cosas porque son temas que son medios parientes y avanzamos sobre los temas que corresponden. Si se nos van atrasando un poquito, no hay mucho problema tampoco, porque tenemos una clase colchón en el medio, esa que aparece como consulta en el cronograma, que es justamente para terminar de redondear todo lo que haya quedado por allí pendiente de todo lo largo de estas cosas antes del examen. Cualquier cosa, sepan que también tienen los foros. Yo prefiero esto porque el intercambio ya ven que por ahí es más enriquecedor y la ida y vuelta generalmente colabora más, pero si hay algo muy puntual que no los deja avanzar, lo pueden preguntar en el foro. Traten de que la pregunta sea bien concreta, o sea, no una pregunta muy abierta, porque si no es como que se pierde un poco el hilo de la cosa. Bien, los dejo, ya que estamos tarde, en un cachitito, no los vuelvo a ver en las reuniones de la actividad. Los que